Abra su Biblia. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Amén. Le damos lectura hasta el versículo 5. Amén. ¿Lo tenemos? Le damos lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que esquivaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Amén. Pueden tomar su lugar. Y concluimos ahora sí con la muerte de Samuel. Amén. Un hombre que, según la Biblia, un hombre que era obediente a Dios, un hombre recto, un gran siervo de Dios. Amén. Fue este profeta. Dice que empieza el versículo con la muerte de Samuel. Amén. Y no se dan más detalles de la muerte. Solamente se le dedicaron un versículo para mencionar la muerte de este profeta, amén, de este gran siervo de Dios. Dice que fue un hombre muy querido, porque dice que se reúne todo el pueblo de Israel, todo el pueblo se reúne para llorar la muerte de Samuel. Un hombre distinguido, ¿por qué? Por su servicio, por su fidelidad y por el amor a Dios. Un hombre que fue el último juez, amén, y fue testigo, dice, de la transición de la teocracia a la monarquía. Así que el pueblo, a partir de hoy, el pueblo ya no va a tener un líder, ya no va a tener un juez, hasta que David llegue al trono. Amén. Entonces dice que se reúne todo Israel. Fíjese, la muerte de este hombre logró reunir a todo el pueblo de Israel. Y dice que le lloraron. No solo se conservaron, dice, sino que lloraron su partida. Y muestra el amor que le tenían a Samuel. Amén, porque vimos que fue un hombre en el que no se encontró pecado. Amén. Nunca vimos en la Biblia a este hombre que se estuviera quejando o que hubiera desobedecido a Dios o que no hubiera consultado a Dios. Fue un hombre que siempre estuvo al servicio de Dios. Fue un hombre que fue leal a Dios, que amaba a Dios y que obedecía a sus mandamientos. Entonces dice que este Samuel fue enterrado en su lugar de nacimiento, que fue en Ramá. Y Ramá era importante para él. ¿Por qué? Porque ahí nació, porque ahí empezó a juzgar Israel y de ahí salió a sus viajes, que veíamos que fue a Betel, a Mizpa, a Gilgal, amén. Entonces, fue un hombre que tuvo una vida intachable, amén, que peleó la buena batalla, que terminó la carrera y que pudo reunir a todo el pueblo de Israel el día de su muerte. Amén. Y es bueno que nosotros mantengamos una vida así como este hombre. Amén. Un gran ejemplo que se dejó escrito en la Biblia para nosotros. Porque usted puede decir, no, pues es que era el sacerdote. Pero hubo muchos sacerdotes que fueron escogidos por Dios, pero que a mitad de camino se desviaron. Amén. Hicieron lo malo delante de Dios. Vimos en el libro de Jueces, cada uno de los jueces que hubo, que fueron jueces que algunos escogidos por Dios, pero que a mitad de camino empezaron a quejarse de Dios. Pero este hombre nunca lo vimos quejarse de Dios, amén. A este hombre nunca vimos que tomara decisiones a la deriva, siempre estuvo consultando a Dios. Entonces dice que Samuel muere y vemos que dice que David se levanta, amén.
vemos el amor que David le tenía a este profeta, porque recordemos que ya en una de sus huidas, al primer lugar donde corrió fue a la casa de Samuel, para buscar el consejo de él, para ver qué él le decía. Arriesgando su vida, dice que va y llora también a Samuel, va a su sepultura. ¿Por qué arriesgando su vida? Porque recordemos que Saúl lo estaba buscando para matarlo, amén. Entonces dice que la muerte de Samuel está redactada en este capítulo en un solo versículo. Y podríamos preguntarnos por qué en un solo versículo si fue un gran hombre de Dios, pero solo le dedicaron un solo versículo. Amén. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Samuel ya había ganado. Amén. Entonces que Samuel se le atribuye como profeta, como juez y como sacerdote del pueblo. Y aquí se termina el tiempo de los jueces, porque va a empezar el tiempo de los reyes. Amén. Se termina con Samuel el tiempo de los jueces. Dice, con su muerte termina la época de los jueces y comienza la época de los reyes. Su sepultura, dice, fue humilde en su tierra. Entonces vemos que hasta ahí fue mencionada la muerte de Samuel. Y luego empieza del versículo 2 a 3 mencionando a unos personajes, a Nabal y a Abigail. Amén. Y la Biblia comienza relatando las características tanto de este hombre Nabal como las características de esta mujer Abigail. Amén. Dice que la Biblia comienza relatando el perfil de Nabal. ¿Cómo lo comienza relatando? Empieza a decir que era un hombre rico e inteligente para los negocios. Antes la riqueza se medía por las posesiones que tenían, por el ganado que tenían. Ahí en Job 1:3 menciona que Job era dueño de más de 7,000 ovejas, dice 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Amén. Y todo eso lo perdió. Pero vemos que Job no rechazó a Dios. Amén. Ya hemos hablado mucho de este hombre. Entonces dice que este hombre estaba esquilando ovejas. ¿Qué quiere decir? Les estaba cortando la lana a las ovejas. Dice que después de esquilar a las ovejas se acostumbraba a tener una gran fiesta para celebrar. Entonces su nombre es Nabal. ¿Qué significa este nombre? Nabal significa necio, insensato y tonto. Amén. Una persona necia no es alguien que no piensa bien. Una persona necia, dice, es alguien que no tiene el temor de Dios. Amén. A veces decimos es necio porque no piensa bien. No. Necio quiere decir que no tiene el temor de Dios. Dice el Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, con esta definición vemos mucho la clase de persona de la que vamos a hablar. Amén. Un hombre que no adoraba a Dios, no conocía de Dios, era un hombre necio. Amén. Entonces dice que también era duro, de malos hechos. Tenía un corazón duro y hacía cosas que no le agradaban a Dios. Y fíjese, dice que un consejo, piense bien el nombre que le pondrá a sus hijos. Porque creo que, no sé si nuestra hermana Nere o Josefina nos decían que los nombres tienen mucho que ver. Porque anteriormente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo les ponían nombres a los niños conforme lo que estaba pasando el padre o la madre. Amén. Entonces a este hombre le ponen Nabal. Y tiene que ver mucho el nombre. Amén. El nombre, dice que el nombre de su esposa era Abigail, que significa el gozo de mi padre. Amén. Dice, su padre quería tener una hija que le agradara. Por eso le puso Abigail, porque era el gozo del padre. Entonces dice que Abigail tenía grandes cualidades. ¿Qué cualidades tenía Abigail? Lo leímos ahorita. Dice que era de buen entendimiento, de buena gracia, y es decir, era hermosa e inteligente. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿qué hacía una mujer
de buen entendimiento, hermosa, que tenía gracia y era inteligente, casada con un hombre que era necio, que era tonto y que no razonaba. ¿Qué hacía esta mujer casada con él? Amén. Dice, antes se arreglaban los matrimonios y todavía hoy en día hay muchos, en muchos países en que arreglan los matrimonios. No podemos escoger, a mí me gusta eso o estoy enamorado de este. La mujer no puede hacer eso. Los padres se arreglan los matrimonios. Entonces por eso estaba casado con este hombre. Y el narrador empieza haciendo la comparación para que vayamos entendiendo cómo era Nabal y cómo era su esposa Abigail. Dice, además este hombre era borracho y no se podía hablar con él. Es difícil tratar con una persona que no se le pueda decir nada porque no acepta ningún consejo. Amén. Así era este hombre. Este hombre no se podía hablar con él porque solamente él tenía la razón y solamente se hacía lo que él decía. Y hay gente así hoy en día. Amén. Y no debe ser así. Entonces dice, ¿cómo es que Abigail se casó con Nabal? Pues ya lo vimos, que antes en aquellos tiempos se acostumbraba a arreglar los matrimonios. Así que dice, tenga cuidado con quien se casa. Pida la opinión a Dios. Pida, consulte a Dios si la persona con la que usted se va a casar es la correcta. Amén. Siempre hay que consultar a Dios porque hemos visto que por no consultar a Dios, muchos se han retirado del camino. Muchos se han desviado y ya no los hemos visto aquí. Amén. Había muchos jóvenes aquí. Amén. Y se casaron y ¿qué pasó? Se fueron. ¿Por qué? Por no consultar a Dios. ¿Cuál es la persona correcta para casarse? Entonces dice, tenga cuidado con quien se casa. Antes pida el consejo de Dios. Amén. Entonces dice del 4 al 8, David envía a sus criados a Nabal por ayuda. Dice el del versículo 4 al 8, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Es sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo David? Algo de comida. Amén. Porque recordemos que David se encontraba huyendo con sus 600 hombres. Entonces le empieza a decir a David, manda a sus criados y le dice, tus criados han estado con nosotros y les hemos tratado bien. Pregúntales y ellos te lo harán saber. Y así como nosotros los hemos tratado bien, te pedimos que nos des algo de lo que tienes para poder comer. Amén. Entonces David escucha, dice que David había cuidado a los pastores de Nabal de los ataques de los filisteos. Y era algo estratégico, amén, lo que estaba haciendo David. Porque con eso él podía ganarse la confianza del jefe o del líder de estos hombres para que lo ayudaran a tener una protección. Amén. Entonces David manda a sus criados para pedirle alimentos. Eso era la costumbre, pedir una recompensa por haber hecho algo bueno con estos hombres. Y David les dio seguridad y lo mismo pedía a David, alimento y seguridad. Amén. Pero ¿qué? Vamos a ver, dice, los criados obedecen a David fielmente y dan el mensaje a Nabal tal como es. Pero ¿qué le contesta este hombre? Leamos el versículo 9 y 11. Nabal responde. Amén. Hasta ahí, 9 y 11. Pregunta a este hombre, ¿quién es David? ¿Ustedes creen que no supiera quién era David? David era muy conocido, amén.
¿Por qué mencionaban a David y qué se les venía a la mente? Es el que mató al gigante. Amén. Y ya se había corrido la fama de David a causa del rey Saúl. Ya sabían que el rey Saúl lo estaba buscando para matarlo. Todas las naciones ya lo sabían. Entonces pregunta, ¿quién es David? Todos conocían a David. Sabían que trabajaba para el rey Saúl, que había trabajado para el rey Saúl y que había matado a un gigante. Y empieza a decir, es que muchos siervos huyen de sus señores. Nabal ya sabía que Saúl lo andaba buscando y se había creído los chismes que le habían llegado. Se creyó los chismes, y qué malo es creer chismes sin antes hablar con la persona correcta, amén, con la persona de la que se está hablando. Entonces dice, debemos ser agradecidos con aquellos que nos ayudan, especialmente con la palabra de Dios. Entonces dice, ¿quién es David? Yo no conozco al tal David. Se hizo de la vista gorda, amén, para no ayudarlo, porque sabía que si lo ayudaba, iba a venir Saúl, y también conocían de lo que era capaz Saúl, amén. Sabían que Saúl ya estaba loco Saúl, ya no razonaba. Entonces del versículo 12 al 13, vemos cómo reacciona David, amén. Dice, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. ¿Qué hace David? Se enfurece. Dice, y estuvo aislado para ir a matar a Nabal junto con todos los 400 hombres y se dirigió hasta su casa. Y fíjese algo que vemos aquí, es que nuevamente David no busca la dirección de Dios. Amén. Otra vez dejamos de ver al David que vimos al principio, un David que consultaba a Dios. Pero aquí vemos otra vez nuevamente que él dejó que la ira lo cegara y va en busca de Nabal para matarlo. Entonces que David, a diferencia de otras ocasiones, no busca la dirección de Dios y decide antes de pensar. Decide actuar antes de pensar. ¿Qué podríamos decir que pasó aquí? Pues a lo mejor el hambre. Tenían hambre, no habían comido, no habían bebido agua. La presión de los 600 hombres que tenía. Y él sentirse impotente de no poder alimentar a esos 600 hombres. No tenía el alimento para esos 600 hombres. Y actúa en un momento de desesperación. Amén. Pero dice Proverbios 13:2, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Debemos tener cuidado de enojarnos. Dice que es mejor tardar en enojarse, que el hombre fuerte pueda hacer una locura. Porque por eso dicen, en esos 5 minutos de enojo, el hombre es capaz de matar, porque lo ciega la ira. Y hemos visto casos de personas que se enojan y en esos 5 minutos han matado a la mamá, a la esposa, a los hijos o al papá. Y después cuando reaccionan, ellos ni se acuerdan de lo que hicieron. Entonces es mejor el que tarda para irarse que el fuerte. Entonces David se enoja. Toma 400 hombres, a 200 los deja ahí y va en busca de Nabal para matarlo. Pero sigue diciendo el 14 al 17. Léalo conmigo. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvieron con ellos
cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona, porque el mal está ya resuelto y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Nadie se quería acercar a él, amén. No porque le tuvieran miedo, sino porque no era un hombre que tomara el consejo. No era un hombre con el que se pudiera hablar. Amén. Entonces dice que uno de los criados da aviso a Abigail. Mejor los criados comprendieron el peligro que se venía. Mejor los criados comprendieron la magnitud del problema que venía en contra de su amo. Pero sabían que Nabal no los iba a oír, no iba a escuchar el consejo. Sabían que con Nabal no se podía hablar. Por eso acuden a Abigail, porque sabían que Abigail era una mujer prudente, una mujer inteligente que podía hacer razonar a su esposo. Entonces dice, han sido muy buenos con nosotros. Los criados empiezan a dar testimonio de lo que había hecho David y todos los hombres de David con ellos, amén. Y les empiezan a decir, ellos han sido muy buenos con nosotros. Fueron muro para nosotros y nos estuvieron cuidando de día y de noche y no nos faltó nada. Tuvimos la protección, estuvimos seguros. Gracias a ellos pudimos cuidar, dice, a las ovejas tranquilamente. Y ellos le empiezan a dar testimonio. Amén. Empiezan a dar testimonio y dice que acuden a esta mujer porque sabían que era una mujer prudente, una mujer que sí pensaba las cosas, una mujer que primero consultaba. Ahorita vamos a ver que esta mujer sí consulta a Dios, pero su esposo no. Entonces dice, cuando hay un problema, vaya alguien con sabiduría de Dios, vaya alguien con quien pueda hablar, vaya alguien con quien pueda confiar. Amén. Sigue diciendo el 18 al 20. Entonces Abigail tomó luego 200 panes de 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Hasta ahí. Dice que Abigail tenía grandes cualidades y mostró una gran cualidad. Amén. No tuvo miedo. No tuvo miedo de lo que le dijeron los criados. Y dice que aun cuando tenía una gran presión, actuó prudentemente y no entró en pánico. ¿Qué hizo Abigail para calmar la ira de David? Le llevó lo que ellos estaban pidiendo. Dice que empieza a tomar panes, uvas, a guisar ovejas, a darles higos, todo lo que ellos querían para que ellos se pudieran alimentar. Entonces es que ella toma todo eso, monta un asno y sale por una puerta secreta. Amén. Y entonces dice, y nada declaró a su marido Nabal. ¿Por qué? Porque como vimos, era un hombre que no aceptaba consejo. Era un hombre que no le gustaba escuchar. Amén. Entonces hubiera agrandado más el problema. Imagínense si le hubiera dicho a Nabal. ¿Qué hubiera hecho Nabal? No. Toma a sus hombres también y se van a la guerra. ¿Qué es lo que está pasando hoy entre las naciones? Por no querer hablar, por no querer escuchar, por ninguno de los dos querer ceder. ¿Qué es lo que está pasando? Se están matando. Bueno, fuera que se mataran ellos dos solos. Se están llevando a gente inocente. Amén. Se está llevando a la nación. Niños, civiles. Salen los cuerpos todos destrozados, de civiles, de gente que no tiene la culpa. ¿Por qué?
por dos hombres que no se pueden poner de acuerdo, por dos hombres que no se pueden poner a platicar. Y eso es lo que pasaba con este hombre. No era un hombre que aceptara el consejo, decíamos, no era un hombre con el que se podía hablar. Y si Abigail le decía, iba a ser más grande el problema. Entonces dice que ella salió al encuentro, usó a sus siervos al frente para encontrar a David, pero ella dice que le dio la cara. No se escondió de David, ella le dio la cara. Y qué vergüenza, amén, para Nabal, que su mujer tuviera que dar la cara por él. Dice, tenía que dar la cara por su marido, siendo que el hombre es el que debe de proteger a la mujer, no la mujer al hombre. Amén. Dice, una mujer no tiene por qué dar la cara por su marido. El hombre es la autoridad, el hombre es el sacerdote, y él es la responsabilidad de él cuidar tanto a su mujer como a sus hijos y ofrecerles seguridad, ofrecerles un lugar donde sea Dios el centro de esa familia. Amén. Entonces dice que Abigail sale a dar la cara por Nabal. Y venía David muy enojado. Dice que se llenó de ira, venía muy enojado. Y pensando todo el camino, el desprecio que le había hecho Nabal. Imagínense, alimentando más ese odio, alimentando más el enojo. Entonces dice el 21 y el 22. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Fíjese, es otro Hitler, dice. Fíjese lo que hace la guerra. Llevarse gente inocente. Amén. Eso es lo que dice David. Iba muy enojado. Que hasta hizo una promesa. Hizo una promesa, amén. Que no iba a dejar vivo a nadie que le perteneciera a este hombre. Entonces dice, David iba muy enojado. Porque él estaba diciendo, y él me ha vuelto mal por bien. Dice que David en el capítulo anterior había dado bien por mal a Saúl, pero ahora no pensó. Nos decía nuestra hermana Nayeli, amén. Él hizo un bien a Saúl. ¿Por qué? Porque le perdonó la vida. Amén. Entonces dice, así haga Dios a los enemigos de David. Nuevamente David habla precipitadamente y hace una promesa. No es malo enojarse. No es malo enojarse. Lo malo, dice, es que el enojo nos ciegue y no podamos controlarnos. Dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Porque, como nos decían, el enojo empieza a entrar la amargura y empieza a carcomer el espíritu hasta secarlo. Amén. Entonces dice que Abigail pide a David que no derrame sangre inocente. Sale Abigail ahí en el 23, del 23 al 27, dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Fíjese, decíamos que era una mujer inteligente.
Y desde que lo ve, ella le empieza a hablar con respeto. Decíamos, Abigail sabía. Ya todos sabían que David era el próximo al trono. Y Abigail lo estaba tratando ya como el rey de Israel. Amén. Entonces dice que la reacción de Abigail al ver a David fue de humillación. Esta mujer se humilla delante de él y le empieza a suplicar. Amén. Y le empieza a decir, el pecado que él cometió, que caiga sobre mí. Pero no derrames sangre inocente. Amén. Aquí yo te he traído, y le empieza a decir, ¿verdad? Todo lo que le trajo, la comida, todo lo que ellos querían. Entonces dice, sobre mí sea el pecado. Pidió que el castigo fuera para ella, aún sin tener la culpa. Amén. Entonces, esta acción, ¿a quién le recuerda? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo dijo que el pecado de ellos sea sobre mí. Yo pago por ellos. No les hagas nada a ellos. Yo voy a pagar por cada uno de ellos. Entonces esta mujer hace lo mismo. Hace lo mismo. Dice que la ira de David iba sobre Nabal, así como la ira de Dios iba sobre nosotros. ¿Por qué? Porque decíamos, la paga del pecado es muerte, y nosotros merecíamos la muerte a causa del pecado. Nabal merecía la muerte por su pecado, pero dijo Abigail que el pecado caiga sobre mí. No es necesario que derrames sangre inocente. Jehová me ha mandado para que te diga que no derrames sangre inocente. Y decíamos en capítulos anteriores, es bueno cuando el hombre escucha el consejo de su mujer. Amén. Y esta era una mujer la que le estaba diciendo. Recordemos que en esos países, en los países de allá del Medio Oriente, a la mujer la tienen como algo que no vale nada. No puede hablar, no puede opinar. Pero dice, la ira de David venía sobre Nabal. Así que Abigail pide que ignore a Nabal, que no vale la pena, ya que le hace honor a su nombre. Vemos que el nombre sí tiene algo que ver. Amén. Dice, él le hace honor a su nombre. A veces decimos, si le haces honor a tu nombre. Amén. O al apellido. Entonces dice, él le hace honor a su nombre, así que no le hagas caso. No caigas en el juego de él. Tú eres David, el rey. Decíamos en la predicación anterior, recuerda quién eres. Tú eres un hijo de Dios y no puedes bajarte al nivel de un hijo desobediente o de un hijo del diablo. Amén. Entonces dice, Jehová te ha estorbado. Abigail le indica a David que Dios y ella iba de parte de Dios para que no derramara sangre. Así que David fue desarmado. En ese momento David queda desarmado. ¿Cuándo? Cuando Abigail le indica cómo Dios le estaba hablando por medio de la situación. Por medio de la situación, amén. A veces decíamos, a veces queremos que Dios nos hable cara a cara, pero a veces es por situaciones que Dios nos habla. Que tenemos que estar muy atentos, prestos nuestros oídos para oír la voz de Dios, amén. Así dice que cuando quiera enfrentar a alguien, hágalo con la palabra de Dios, y es la única manera en que usted lo va a desarmar, y usted se va a dar cuenta que no es usted el que está hablando, sino que es Dios a través de usted. Amén. Entonces dice, sean pues como Nabal tus enemigos. ¿Qué le estaba diciendo a Abigail? Sean pues como Nabal tus enemigos. Le está diciendo que tus enemigos sean tontos y viles como él, insensatos, que así sean tus enemigos. Entonces dice, esta bendición que tu sierva ha traído mi Señor, y aquí vemos el principio de la propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Significa desviar la ira. Dice que por medio del regalo Abigail desvió la ira de David. Eso significa la propiciación. Amén. Búsqueme primera de Juan 2:2.
¿Lo tenemos? Le damos lectura, dice así, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Jesucristo es nuestra propiciación. Amén. Que desvió la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Así como Abigail desvió la ira de David, así Jesucristo desvió la ira de Dios. Amén. Así que Abigail dice que reconoce que Dios está con David y él será el rey. Amén. Dice del 28 al 31. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Qué bonito, amén. Qué bonito le habla esta mujer a David. Le empieza a decir, dice, empieza a reconocer que David es el rey de Israel. Y le empieza a decir, Señor, no derrames sangre. Así que cuando tú asciendas al trono, no tengas remordimiento de haber derramado sangre, de haber matado gente por una causa injusta. Amén. Entonces le dice, guárdese mi Señor, para cuando usted suba al trono, usted pueda subir con toda esa gloria que se merece un rey. Amén. Entonces dice, David da honra y gloria a Dios porque sus ojos fueron abiertos. Entonces dice que bendito, le dice esta David a ella, bendito sea tu razonamiento. Dios estaba con ella, ya que hizo y habló lo correcto. Amén. Dice que Abigail usó una blanda respuesta. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta aplaca la ira. Y es bueno, amén, porque nos decía nuestra hermana Nayeli, el miembro más pequeño es la lengua, pero es el que enciende un bosque en minutos, en segundos. Entonces dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Cuando usted está enojado, dice, frente a frente, aprenda a calmar la ira con una blanda respuesta. Es difícil, pero Dios así lo manda. Dice que David acepta la ofrenda de paz de esta mujer. Y le dice, he oído tu voz y teniéndote respeto. Abigail con su fe dice, y su conocimiento de Dios ganó el respeto de David. Fíjese lo que es actuar conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la sabiduría. Es bueno. Amén. Es bueno. ¿Quién hace eso nosotros? El Espíritu Santo. Nos da todas esas armas para poder moldear nuestro carácter a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces las mujeres pueden ser de grande bendición. Deben tener todo nuestro respeto cuando usan sus dones para Dios. Y esta historia se repite en nuestros días. Amén. Muchos hombres humillando a sus mujeres. Pero dice que Abigail se ganó el respeto del rey. Amén. Dice, hoy hay muchos hombres humillando a grandes mujeres por su necesidad e ignorancia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios no hace acepción de personas. Amén. Para Dios somos iguales, cada uno con sus responsabilidades. A cada quien le dio su responsabilidad. A la mujer le dio su responsabilidad,
Al hombre le dio su responsabilidad. Pero para él están en la misma posición. Amén. Y un día Dios le va a pedir cuentas de cómo trató la mujer a su marido y cómo trató el marido a su mujer. Le va a leer aquí. Aquí dice cómo debiste tratar a tu esposo. Y aquí dice cómo debiste tratar a tu mujer. Dice que a la mujer la trates como vaso más frágil. Amén. Y al hombre, que seamos sumisos. Pero decíamos, creo que en una predicación decíamos lo que es ser sumiso. Estar bajo la autoridad de Dios. El hombre tiene que estar bajo la autoridad de Dios. Para entonces ahora sí ganarse el respeto de su mujer. Amén. Entonces dice, Abigail vuelve con su marido. Después de que le dice todo eso a David y David acepta la ofrenda de paz, dice que esta mujer vuelve con su marido del 36 al 38. Como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Dice, Abigail va con Nabal. Y dice que va a Abigail a contarle a su marido lo que había sucedido, pero que ya estaban arregladas las cosas. Pero dice que cuando llega lo encuentren de fiesta, borracho, ebrio, y pues decide no decirle las cosas hasta el día siguiente que ya estuviera en sus 5 sentidos. Amén. Entonces dice que Abigail no solo sabía qué hablar, sino también cuándo hablar. Ella supo callar y hablar en el momento adecuado. Amén. Entonces dice que al siguiente día, cuando ella va y le quiere decir todo lo que pasó, ¿qué pasa con este hombre? Dice, al saber la noticia, algo pasó en su corazón. Se infartó. Amén. 10 días en shock. Amén. 10 días sin poder hablar. Inmóvil. Dice que su corazón se puso como piedra. Entonces, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Jehová hirió a Nabal y murió. Lo más probable es que murió a causa de la noticia recibida 10 días antes. 10 días antes recibió la noticia y luego murió de un infarto. No lo mató David, no lo mató su esposa, no lo mataron los soldados. ¿Quién lo mató? Jehová. Dios lo mató. Entonces dice, como Nabal, muchos pecadores quedarán como piedras cuando se enteren de la gravedad de su pecado. ¿Ustedes cómo creen que van a reaccionar el día que sea el arrebatamiento de la iglesia? Muchos se van a quedar como piedras, amén, como este hombre en shock, porque todos van a saber lo que va a acontecer ese día. No habrá quien no sepa, porque Dios no es injusto. Amén. Antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia, todo ser humano conoció la palabra de Dios. Amén. Entonces, como Nabal, los pecadores tendrán que pagar con su vida. ¿Por qué? Porque el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no espere que el juicio de Dios venga sobre usted. No espere a que venga la reprensión de parte de Dios. Acepte la reprensión, perdone. No se guarde ese rencor, ese enojo en usted. Dice la Biblia que tenemos que aprender a perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros. Entonces dice, arrepiéntase y reciba la salvación que está en Jesucristo. Confiese su pecado, pida perdón y siga adelante. Amén.
No espere que venga el juicio de Dios de parte de Él, porque ahí entonces no sabemos si la vamos a librar. Hubo hombres que estuvieron en el camino de Dios y que después empezaron a, como decíamos, a bajar la guardia. Y no se dieron cuenta cuando vino Dios y murieron en su pecado. Uno de ellos va a ser el rey Saúl. Amén. Vemos a otro, el sacerdote, que decíamos, al sacerdote Elí, que sabía lo que estaban haciendo sus hijos y no hizo nada. Dice que él cayó de espaldas y se desnucó. ¿Usted cree que le dio tiempo? A veces decíamos, estamos esperando a que, ahora que están pasando todas estas cosas, estamos esperando a que haya más señales para decir, ah, sí, Cristo viene. Pero si el día de hoy morimos, si el día de hoy dejamos de respirar, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para presentarnos ante la presencia de Dios? Dice, David envía por Abigail. Fíjese la recompensa de esta mujer. Léame el versículo 39 y 40. Ya ha perseverado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel. David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Amén. Nada perdido, amén. Dice, bendito sea Jehová que juzgó la causa. David alaba a Dios porque hizo justicia a su tiempo. No busque la venganza, porque dice Dios, mía es la venganza. Yo pagaré. Ahí en Romanos 12:19. Entonces David envía a los mensajeros que vayan a hablar con Abigail porque la quiere tomar por mujer. David no quiso dejar pasar la oportunidad, amén. Amén, era una mujer inteligente, era hermosa, de buen entendimiento, que tenía gracia. Entonces dice que se casa con ella. Dice, el casamiento con ella le traería una rica propiedad. Además de que Abigail era bella e inteligente. Y era la costumbre oriental que el rey enviara un mensajero para la dama y ella se iba a vivir al palacio. Amén. Dice que al final esta práctica, ¿por qué? Porque empezó a practicar la poligamia, estarse casando con muchas mujeres. Dice que al final esa práctica la vino pagando su hijo Salomón. Amén. Recuerde que Salomón tenía ¿cuántas mujeres? 1000 mujeres, bien poquitas, amén. Él sí podía con las 1000. 1000 suegras, dice. Dice al final esta práctica de tener muchas mujeres sería un gran dolor para él y una ruina para su hijo Salomón. No se engañe, dice, no porque todo el mundo hace algo, quiera decir que está bien. Amén. No porque David tenía muchas mujeres, estaba bien o era aprobado por Dios. No era aprobado, amén. Porque después más adelante vemos que Dios dice, y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Solamente hombre y mujer. Y David va a tener consecuencias de todo lo que hizo, amén. ¿Quiénes lo iban a pagar? Los hijos. Así que tengamos cuidado cómo nos comportamos. Entonces dice, Abigail acepta irse con David, ahí del 41 al 42. He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies del siervo. Y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl... Amén. En ese momento David no tenía mujer. Dice que Saúl la había dado.
Amén. Pero fíjese, dice que iba montada en un asno. Decíamos que en aquellos tiempos solamente los reyes montaban los asnos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando entra a Jerusalén, ¿cómo iba entrando? En un asno, porque era el Rey de Reyes, porque es el Rey de Reyes, amén. Así que, dice, era la costumbre de la época que la dama aceptara la petición del rey, y así lo hizo Abigail. Dice que David, por despecho, al perder a su primera esposa, tomó a Micán. Dice, 3 veces se menciona a Abigail y a Ahinoam juntas. Ahí en 2 de Samuel 2:2 vamos a ver más adelante, porque todavía la historia no termina, amén. Apenas va empezando la historia con David y Abigail, amén. Entonces dice que Ahinoam es la madre del primer hijo de David y Abigail es la madre del segundo hijo. Ahí según 2 de Samuel 3:2. Pero dice Crónicas 3:1. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amón, el primogénito, de Ahinoam Jezreelita, y el segundo Daniel, de Abigail, la de Carmel. Amén. Entonces vemos cuál es el consejo. Dice, unos dicen que no la persona de Jesús, dice, unos dicen no conocerle, como Nabal, otros están dispuestos a seguirle, como Abigail. Unos lo rechazan, como Nabal, pero otros se postran ante él, como Abigail. La ira de David iba sobre Nabal. Abigail, como Jesús, pidió que se le culpara a ella del pecado. Dice, Abigail con la comida desvió la ira de David. La comida fue la propiciación y Jesús es nuestra propiciación y desvió la ira de Dios sobre nosotros. La paga del pecado es muerte, así como la paga del pecado de Nabal lo llevó a la muerte. ¿Cuál es el consejo? Consulte a Dios, perdone y acepte la reprensión. David, a pesar de que sabía que era el rey, aceptó la reprensión, escuchó el consejo y obedeció lo que Dios le estaba hablando a través de esa mujer. Amén. Y Abigail, ¿qué hizo? Dice que calmó la ira como una mujer sabia. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, amén. Entonces hasta aquí la vamos a dejar porque la historia continúa, amén. Póngase de pie. Y vamos a orar por terminar este servicio, amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy nos dice, Señor, que es necesario que aprendamos a perdonar, que es necesario que escuchemos el consejo, Señor, que es necesario que escuchemos la reprensión, Padre, porque todo dice tu palabra, que todo nos ayuda bien, todo a tus hijos nos ayuda para bien, Señor. Padre, en esta hora te pido, Señor, que tú obres en cada corazón, que tú quebrantes, que tú transformes, que tú redargullas, Padre, en cada corazón. Gracias, Padre, por mis hermanos que se dieron el tiempo de venir a este lugar. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de ellos y que seas tú, Padre, en cada uno de ellos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.